Queridos hermanos, nos encontramos una vez más en su programa Profundizando en la Fe, profundizando en la palabra de Dios, profundizando en la doctrina de la Iglesia. Vamos a rezar en este día con el Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Y es que no puede haber paz si no hay justicia. No, en una familia hay paz cuando a cada uno se les reconocen sus derechos, cuando a cada uno se les da un espacio, cuando cada uno aporta desde su propia situación, desde su propia realidad. No puede haber paz en un hogar donde solo uno lleva la carga, pero todos tienen a lo mejor un sueldo. No, hay paz cuando todos los que ganan pueden también aportar con el recibo de la luz eléctrica, el recibo del agua, cada uno según la posibilidad. Y sobre todo, esto hay que decirlo con respecto a muchos jóvenes que ya son jóvenes con cierta edad, a veces en sus casas, y tienen sus sueldos, y quieren encontrar en su casa comida y ropa limpia, y tener también ahí el televisor, pero no se acuerdan de que ese cuerpo que recibieron ha sido a base de muchos sacrificios de sus padres, que aún siguen sacrificándose para proveer el hogar. Pues no, cuando en una casa ya todos tienen una remuneración, tienen algún trabajo, no es solamente para pagar el celular, que dicho sea de paso ha sido una gran crítica, el Papa ha lanzado este grito, hoy tenemos tantos jóvenes esclavos del celular, qué pena, porque esa es una esclavitud tan grande como cualquier otro vicio, que lo siembras ahí en un estado de inercia, de relajo, de morbosidad, que en vez de llevar a esa libertad, a ese dominio de sí, lo que hace es que va arropando con todo ese marasmo de informaciones y de cosas que a veces no ayudan tanto al crecimiento humano, ¿no? La persona que crece es la que sabe dominar su propia realidad y dice hasta tal hora yo voy a venir a mi celular, ahora voy a trabajar, ahora voy a hacer algo creativo, ahora voy a compartir con mi familia. Y es tan grande la esclavitud con el celular que en la mesa, que es el lugar del encuentro, del compartir, no hay espacio para conversar, cada uno comiendo con la cabeza bajada, no solamente para comer, sino también atento a las informaciones, como si no hubiera tiempo para todo, como dice la palabra de Dios. Todo tiene un tiempo, y ese es el tiempo de compartir, y el tiempo de conocerse, de reír, de un tiempo más humano, de calidad humana. Entonces, qué importante es, también eso es un irrespeto. Es un irrespeto a la otra persona que tiene, que merece que yo le dé mi atención, que le dé mi tiempo. Y eso también quita la paz, y eso lleva también a la violencia en los hogares, no solamente el no aportar en lo económico,
sino también esta parte del poco diálogo, la poca consideración, el poco respeto al otro. Y esto debe comenzar por papá y mamá, que deben ser los que deben poner como la regla, la norma en la mesa de casa. Y por eso hay que felicitar a algunos padres de familia que tienen la sabiduría de decir, miren, ahora en este momento vamos a comer juntos, vamos a poner estos celulares aquí y ya en otro momento pues habrá espacio para ver cualquier información. No nos dejemos arrastrar por esta cultura dominante, esta cultura imponente, esta cultura que lleva, podríamos decir, como a un desasosiego interior, pero que poco a poco nos roba la paz en la familia, la paz en el hogar. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente, eternamente. También es importante que sacamos algún espacio para dialogar, para rezar. La familia que se mantiene unida en esta palabra que me despierta ante todo este marasmo, me despierta porque es luz, es lámpara para nuestros pasos. Entonces tiene otra forma de juzgar el mundo, de ver la historia, de relacionarse con los demás. Qué importante es sacar esos espacios para encontrarme con el Dios de mi vida, con el Dios de toda justicia y salvación. Bien, pues meditemos también en el Evangelio de este día, tomado de Lucas 10, 21, 24. En aquella hora Jesús se llenó de la alegría del Espíritu Santo y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo ha invadido la persona de Jesús. Jesús está lleno, pleno de la gracia, de la fuerza del Espíritu Santo. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, porque la obra de la creación y de la salvación es de toda la Trinidad, es del Padre, es del Hijo, es del Espíritu, que trabajan en esa comunión plena, en esa plena sintonía. Y hoy Jesús da gracias a Dios. Lleno de esta alegría del Espíritu, dice, gracias, Padre. Yo te doy gracias. Y el motivo de la acción de gracias es que Dios ha elegido lo pequeño, ha elegido lo sencillo, ha elegido lo que no cuenta. Se ha revelado a los más humildes. Y eso es justicia de Dios. Para quien no hay diferencia, para quien el humilde, aquel que no cuenta ante los ricos y los sabios según el mundo, Dios, que es el creador del cielo y la tierra, esos son sus preferidos, porque son sus hijos y tienen la misma dignidad. Y por eso dice Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque estos tesoros de tu sabiduría, de tu salvación, tú se las has revelado a estos, a los pequeños, a los humildes. Y aquí también hay una gran lección para nosotros. Si yo quiero conocer un poquito la acción de Dios, el corazón de Dios, y quiero conocer al Padre y al Hijo, debo hacerme cada día más humilde, más pequeño, y decirle, Señor, yo no soy nada, yo no soy nada.
Eres tú el que me hace ser. Eres tú el que me das tu gracia, tu sabiduría. Por eso yo también te doy gracias. Y que nunca me falte tu luz, que nunca me falte tu fuerza, que nunca me falte, Señor, tu amor, tu gracia, porque en ti vivimos, en ti nos movemos, en ti existimos. Y además Jesús les dice a los apóstoles, miren, ustedes son dichosos, no solamente porque el Señor les eligió, porque el Padre ha decidido revelárseles a ustedes, revelárseles con toda plenitud, sino porque ustedes están viendo cosas que profetas y reyes quisieron ver y no lo vieron. Ustedes han visto a Jesús echando demonios, han visto curaciones de nacimiento, han visto cosas maravillosas y han oído cosas jamás oídas, porque de los labios de Jesús salían una sabiduría, salían unas expresiones que solo de Él podían salir como hijo de Dios que es. De ahí que la multitud se quedara asombrada ante las palabras que brotaban de sus labios y ante las obras de sus manos, como bien el Evangelio lo reconoce. Y es que la palabra de Dios es palabra de vida, es palabra eterna. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Vamos a hacer un corte ahora y dentro de un momento pues continuamos con el desarrollo de nuestro programa, que ahora estamos tratando la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, hemos estado viendo en estos capítulos, en estos últimos capítulos, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Hoy continuamos mirando un poco este tema antes de pasar al siguiente artículo del credo, que es creo en la Iglesia. Pero creo en la Iglesia porque es sacramento de Dios, como lo vamos a ver, porque es presencia de Dios, por eso creo en la Iglesia, porque la fe que yo tengo pasa hoy por la fe en la Iglesia. Pasa por los discípulos a quienes el Señor eligió para comunicar su mensaje de vida y de salvación, y porque esos testigos dieron su vida, derramaron su sangre, porque estaban convencidos y porque el Señor le había fortalecido con la gracia, la fuerza del Espíritu Santo. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. En el capítulo anterior decíamos que el Espíritu Santo es el amor, lo mismo que Dios Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. De ahí que diga San Pablo, y es una expresión que se recoge en la liturgia, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y el primer efecto de la gracia de Dios, de esa gracia increada que es el Espíritu Santo, es el perdón de los pecados. Por el pecado el hombre entró en la muerte, el pecado siempre lleva a la muerte, o por lo menos nos hiere, como dice hoy bien el catecismo. De ahí que cualquier vicio que una persona tenga, sea vicio de bebida, sea vicio de sexualidad, sea vicio de juego, todo eso termina esclavizando y destruyendo la persona y destruyendo la familia, lleva a la muerte, aquí en este mundo presente. Pues cuando el Espíritu Santo toca el corazón humano, como lo ha hecho con tantos en la historia,
Es una persona nueva, es una persona que ahora tiene la vida en Dios, que juzga el mundo, que tiene relaciones personales, familiares, con el ambiente, de otra manera. Ya no es el mismo, no es el mismo. Por eso el primer efecto de esta presencia del Espíritu cuando se le acoge, cuando vivimos como hijos de Dios y vive como hijo de Dios, el que se deja llevar de las inspiraciones del Espíritu Santo. Por eso cuando vivimos en el pecado, aunque estemos bautizados, como el hijo pródigo, hemos abandonado la casa paterna. Ya no tenemos, para volver a ser reintegrados, tenemos que volver a donde el Padre y decirle: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Y de seguro que el Padre nuevamente me va a dar la dignidad de hijo que he perdido por el pecado. Pues el pecado, podríamos decir en sentido general a todos, hemos muerto por el pecado, o al menos, como dice el catecismo, hemos sido heridos. El Espíritu Santo nos devuelve esta dignidad de hijos de Dios. El Espíritu Santo destruye el pecado en mi vida, destruye el pecado y me devuelve la semejanza con Dios. Yo soy semejante a Dios cuando yo amo como Dios ama, y Dios ama incluso a sus enemigos. Por eso el que tiene a Dios en su corazón, ya el odio, ya eso no cuenta. Y aunque se le haga daño, dice: ay Señor, a mí me da pena persona, me da pena, yo lo perdono en tu nombre yo lo perdono. Dame ahora la gracia de yo amar como tú amas, amar incluso a mis enemigos, amar a quien me persigue, amar a quien me envidia, amar a todos, amar también sobre todo al más pequeño, al más pobre. Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia. La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Él nos da las arras de nuestra herencia. Arra significa primicia, significa garantía. El Espíritu Santo es como la garantía que yo tengo de que también heredaré junto con Cristo el reino del Padre eterno, del Padre de Jesús, que es también mi Padre, porque me ha adoptado como hijo por la gracia y la fuerza del Espíritu. Por eso dice también San Pablo: la prueba de que somos hijos es que Dios ha enviado sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos hace gritar con toda confianza: Abba, Padre. Y me hace confesar a Jesucristo como Señor. Y me ha constituido hijo de Dios. Y como hijo soy heredero. Por tanto, el Espíritu Santo en nosotros son las arras, como dicen, las primicias. En el matrimonio, uno de los ritos es la entrega de estas arras. Y dice el sacerdote, ¿verdad? Reciben estas arras, más bien los esposos se las entregan unos al otro. Fulana recibe estas arras como signo de la bendición de Dios y de los bienes que vamos a compartir. Es decir, como una primicia, como un signo de que van a compartir, signo de que Dios les bendice, Dios les proporciona los medios, pero además también de que van a compartir eso. Pues el Espíritu Santo es como la primicia, las arras, y se quiere decir como la garantía de que si soy hijo, porque tengo el Espíritu de Dios que me ayuda a amar como Dios ama, entonces también, sin ninguna duda, con toda certeza, participaré del reino eterno de Dios, desde aquí, pero que llegará en su plenitud en el más allá. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, como nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Gracias a que por el Espíritu Santo hemos sido injertados en el tronco. Entonces, de ese tronco que es nuestro Padre Dios, es Jesús, es el Espíritu, ese tronco es Dios. Entonces de Dios recibo la savia que me ayuda a no secarme, sino a producir frutos, los frutos del Espíritu. Y ahí San Pablo nos da una lista de cuáles son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Por eso podríamos decir que es importante que yo me examine cada día. ¿He dado yo los frutos que Dios espera de mí? Los frutos del Espíritu, los frutos de la vid, la rama que está injertada, que está unida al tronco. He vivido yo este día con alegría, con mansedumbre, con paciencia, con tolerancia hacia mi vecino. He sabido yo perdonar, he hecho alguna obra de bien, cómo yo me he manejado en mis palabras, me he dejado llevar de la ira. ¿Cuáles son los frutos que estoy dando? Por sus frutos, dice el Señor, les conocerán. Por los frutos es que manifestamos nuestra condición de hijo de Dios. Queridos hermanos, vamos a parar nuevamente este desarrollo que hemos estado llevando sobre la presencia en nosotros del Espíritu Santo. Bien, hermanos, continuamos con este introducirnos en este misterio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, en cada cristiano. Hemos visto cuáles son los frutos de quien se deja guiar, invadir por el Espíritu de Dios. Continuemos mirando ahora el Espíritu Santo y la iglesia. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, que es cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Por tanto, el Hijo que ha sido enviado, su misión se realiza ahora en la iglesia. Y el Espíritu Santo, que también ha sido enviado, porque procede del Padre y del Hijo, y que es el protagonista principal de la misión, también su misión se realiza en la iglesia. ¿Y cómo se realiza en la iglesia? En esa misión conjunta, porque como hemos dicho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una misma, la obra de la Santísima Trinidad, la obra de la creación y la obra de la redención. Por eso nos dice el Catecismo que el Espíritu Santo prepara a los hombres para recibir la gracia. Cuando los misioneros salen a llevar el Evangelio,
Ya hace tiempo que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en los corazones de aquellos que van a escuchar esa palabra, que van a abrir su corazón a esa palabra, que van a dar su asentimiento de fe a esa palabra. Nos prepara. Pero además también les manifiesta al Señor resucitado. Después de la resurrección, hay una efusión del Espíritu. Hay un tiempo, hay un Pentecostés en toda la iglesia. Por eso Pentecostés no fue algo simplemente puntual, después de 50 días de la Pascua. No, toda la Pascua fue una efusión del Espíritu Santo. Y el Espíritu entonces manifestaba a Jesús resucitado en medio de la comunidad apostólica, en medio de la primitiva comunidad cristiana. Y ese Espíritu Santo les hacía entender el misterio de Cristo, el misterio de su muerte, de su pasión, de su resurrección. El Espíritu Santo les ayudaba a recordar lo que Jesús les había dicho y a dar ahora una nueva comprensión a todo lo que Él les había dicho a la luz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también a estos cobardes que no pudieron estar ahí presentes en el momento de la prueba, porque no habían recibido esa fortaleza, ahora les fortalece el Espíritu Santo. La misión de Cristo y del Espíritu, la misión conjunta del Espíritu y de Cristo se realizan en la iglesia. Y ese Espíritu también pues ahora en la celebración eucarística les reconcilia también con Dios y les reconcilia entre ellos mismos. La Eucaristía es como la fuente y la cumbre de la vida cristiana, donde se da esta gran manifestación de Dios. A la misión de la iglesia, así la misión de la iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. La misión de la iglesia no es algo añadido a la misión de Cristo y del Espíritu, no, es una misma, porque la iglesia no lleva una palabra propia, no lleva su misión, no es propia, la misión la ha recibido de Jesucristo. Y es el Espíritu, pues la lleva adelante por la fuerza del Espíritu. Ha sido Jesús quien la ha enviado, quien la ha constituido. Por tanto, no es algo propio, no. La iglesia es sacramento, es decir, presencia, santificación por obra del Espíritu en el mundo. Es signo de la unión de los hombres con Dios y entre sí, gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos, separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en Él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos
único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. Queda claro entonces, ¿verdad?, que la misión de Jesucristo y la misión del Espíritu se hace ahora presente en la iglesia, que ha sido constituida por Dios, que ha sido enviada por Él y que es signo de esta unidad. Tenemos un único espíritu, aunque hay diversidad de lenguas, diversidad de cristianos, diversidad de culturas, diversidad, una diversidad que Dios mismo quiere, pero que nos une en una sola fe, en un solo bautismo, nos une en una sola caridad, en un solo corazón, una sola alma. Donde quiera que haya un cristiano, es único el amor, es única la Eucaristía, es único el Evangelio que se proclama. Esto es una maravilla y es una bendición de Dios. Y es por eso que, como decía ahorita, en el capítulo que sigue, vamos a decir, creo en la iglesia, pero creo en la iglesia porque es presencia, es la presencia de Dios, es el sacramento de Dios. No tiene una misión propia, es la misión de Jesucristo y la misión del Espíritu, y por su propia dinamis, por su propia fuerza, por la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sigue santificándonos en la historia. Bien, hemos dicho en el Salmo que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dijo: te agradezco, Padre, gracias, porque estos secretos tan profundos se los ha revelado a la gente sencilla, a la gente pequeña. Y ahora hemos visto, ¿verdad?, cómo la misión de la iglesia no es una misión propia, no, sino que es la misión de Jesucristo, pues es cuerpo de Jesucristo, cuerpo místico de Cristo, y es templo del Espíritu Santo. Dando gracias a Dios, llegamos al final de esta entrega, pidiendo también que les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, en el trabajo donde se encuentren. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.